la realidad que pasa en otros países. Son las 9 de la mañana con 40 minutos. Cambiamos de tema ahora para avanzar junto a ustedes también en esta mañana de día martes y hablar de materias que también son preocupantes para nuestra realidad chilena, ¿no? Lo que estamos viviendo en materia de seguridad, lo que estamos viviendo también en materia de delincuencia, pero hay un estudio muy interesante, un proyecto que busca poner el foco no en la delincuencia propiamente tal, en los delincuentes, sino que en todos nosotros que podemos ser víctimas o que hemos sido víctimas justamente de delitos. Cómo nosotros como ciudadanos y ciudadanas estar preparados, anticiparnos, tomar mejores decisiones que no nos pongan en riesgo. Algo muy importante de lo que queremos hablar con la perito criminal y co-creadora del proyecto 360, Marcela del Sol Hayet, chilena que está viviendo en el extranjero justamente desarrollando su carrera en criminalística. ¿Cómo estás? Bienvenida a Matinal Nuestra Casa. Buenos días, Camila, Luis, ¿cómo están? Y muchísimas gracias por invitarme a conversar de algo tan relevante para nuestra ciudadanía. Sí, la criminalidad sin duda que va cambiando de acuerdo a las realidades, o sea, estamos y nos sentimos muy mal en nuestro país, pero obviamente si nos comparamos con otros países estamos mucho mejor y bueno, por otro lado podemos compararnos con otros y decir que estamos mucho peor, pero hoy día sabemos que la ciudadanía, la percepción de inseguridad es cada vez mayor. Todas las encuestas arrojan que las personas están tomando distintas medidas para evitar ser víctimas de delincuencia, encerrándose en casa, no saliendo con cosas de valor a la calle, básicamente sin tener contacto con lugares que a lo mejor han sido estigmatizados. ¿Qué pasa desde el punto de vista criminalístico y psicológico también de las víctimas, pero también, no quiero decir de las futuras víctimas, pero de quienes se van preparando de antemano ante la eventualidad de ser víctimas de un delito? Ujú. Primero, Luis, disculpa, voy a hacer una aclaración. Yo no soy criminalista, yo estudié criminología y soy perfiladora criminal. Soy perito judicial en perfiles criminales. Solo para hacer esa diferenciación, porque son dos disciplinas distintas, claro que se complementan entre sí. Eh, es bastante penoso lo que tú estás expresando porque es muy real. Primeramente quisiera hacer un llamado a no comparar las realidades del país con otros países, porque el crimen siempre funciona en cuanto a la realidad local, digamos. Es muy preocupante ver que en Chile ahora el miedo es transversal, no hay personas que se sientan más protegidas que otras. Yo creo que todos en el país están viviendo con una sensación de temor y esto obviamente también deriva en respuestas emocionales y físicas que implican riesgos eh, y afectan adversamente la salud, que es otro tema acá que no está siendo apropiadamente atendido. O sea, todas las personas que se sienten bajo amenaza van a sufrir niveles de estrés mucho más amplios que cualquier otra persona y esto lo estamos viendo diariamente. Yo me he encontrado con, yo creo que de 5 personas con las que converso, 4 han sido víctimas de algún acto ilícito en su contra. Y es por eso que creamos Proyecto 360, que es justamente capacitar a las personas con las herramientas que le permitan evitar convertirse en víctimas del crimen. Sí, Marcela, si nos pudieras contar entonces acerca de estas herramientas que ustedes buscan entregar, que son herramientas preventivas, porque Luis mencionaba algunas de ellas que nosotros hemos visto y hemos aplicado quizás muchos en nuestros casos, ¿no? Como poner rejas más altas, instalar cámaras, instalar alarmas, hacer alarmas comunitarias, los grupos de WhatsApp, el SoSafe que funciona en la región metropolitana. ¿Estamos quizás poniendo el foco de manera equivocada en la prevención? ¿Ustedes postulan tener otro tipo de formas de prevenir los crímenes? Para que nos vayas contando un poquito acerca del proyecto. Claro, Camila. Mira, todo lo que tú mencionas son cosas que uno implementa tras haber sufrido victimización o tras vivir con la percepción de un riesgo real, que yo creo que todos estamos como viviendo con eso. Me tengo que defender, tengo que salir de la casa, no solo me voy a maquillar, me voy a vestir, pero también voy con una capa de temor. Eso ya interfiere con toda mi conducta regular, digamos, porque siempre está este fantasma carcomiéndonos, especialmente a las mujeres. Por supuesto, esas medidas de seguridad que tú estabas mencionando, como las rejas más altas, por ejemplo, evitar manejar por algunas carreteras, etcétera, son sumamente efectivas. No obstante, nosotros queremos instaurar en la persona las herramientas
psicológicas o las herramientas de conciencia situacional que le permitan a la persona ser el arma preventiva en contra de un posible acto de victimización en su contra. Por ejemplo, nosotros enseñamos eh, a reconocer conductas delictuales, qué persona demuestra más preponderancia conductual a ser un perpetrador de violencia, cuáles son los indicadores que le demuestran a un perpetrador de violencia o de delictual que tú eres más vulnerable a ser victimizada que otras personas. Les enseñamos a estar conscientes de las situaciones en las que se encuentra, también te enseñamos a entender el crimen, los tipos de crímenes, a sobrevivir, porque lamentablemente la gente está aún sin estas herramientas educativas y de autodefensa, están aún expuestas a ser victimizadas en cualquier momento. Entonces les enseñamos el comportamiento previo, durante y después de un acto criminal, si es desafortunadamente hecho en su contra, perfiles victimológicos, perfiles criminales, en los que te estaba diciendo las conductas, aprender a reconocer cuál persona realmente puede tener una intención criminal en tu contra, cuál es la persona que va caminando en la calle y podría notarse como una víctima más vulnerable. Te enseñamos a evaluar el riesgo, a conducirte de manera segura en situaciones de riesgo, cómo tomar decisiones que te mantengan segura o seguro, cuáles son los perfiles de los agresores de distintos tipos de crímenes, cuáles son los derechos de las víctimas, cuál es el modus operandi de diferentes tipos de crímenes también, y hacemos actividades prácticas porque también queremos incentivar la memoria muscular, no queremos que la gente vaya, se siente, escuche y se olvide. Nuestro objetivo es crear comunidades que contribuyan a una sociedad más segura, que tengan un sentido de lealtad con las personas quienes le están otorgando la oportunidad de tener estas herramientas. Sí, es todo un tema sin duda. Hoy día estamos viendo cómo protocolos de seguridad se van tomando en los jardines infantiles ante la eventualidad de una balacera. Las mismas comunidades también hoy día van reforzando sus casas con ciertos elementos precisamente porque tienen ahí un miedo constante de ser víctimas de alguna bala loca, también en algún sector, pero también toda esta psicosis también que se está dando con las personas extranjeras también. Hay un tema no menor en nuestro país, precisamente que muchas personas están vinculando una nacionalidad, bueno, particular, pero ser una persona extranjera que genera más sinónimo de posible delincuente, si así se quiere. ¿Cómo se puede abordar eso también para no llegar a un extremo finalmente casi de xenofobia? Claro, es súper entendible porque lamentablemente yo creo que no han existido políticas públicas eh, que determinen quiénes pueden entrar, ingresar al país, hacer uso del país de los recursos nacionales. Y esto deriva también en una entrada indiscriminada de personas, de elementos que también transculturalizan fenómenos criminales. La migración en sí como fenómeno humano no significa criminalidad, mayores índices criminales, es la cultura de las personas que ingresan al país lo que va a desarrollar conductas criminales o súper positivas para la comunidad. Yo creo que la migración en el mundo es súper beneficiosa en muchos sentidos. Entonces, la migración en sí como fenómeno humano no significa mayor criminalidad. No obstante, es irrefutable que hay tipologías criminales que se han transculturizado con ciertas personas que han ingresado al país, especialmente de forma irregular, pero lo que es más acá, yo quiero hacer énfasis en la deficiencia de los sistemas migratorios, porque las personas debiesen ser exhaustivamente examinadas antes de entrar al país. Entonces tampoco responsabilicemos a los sujetos que vienen con intenciones criminales, que pueden desarrollar una carrera criminal acá y que además ellos vienen y
y también pueden implantar fácilmente estas conductas criminales que no son nativas a Chile. O sea, yo jamás había escuchado, por ejemplo, de descuartizar cuerpos, de matar a alguien en un departamento, dejarlo en la vereda, sicarios. Son crímenes que no eran nativos a Chile. Lamentablemente tienen que ver con la cultura, con los comportamientos criminales anteriores de las personas que se trasladan al país. Eso es irrefutable. De todas maneras, Marcela, pero lo interesante de este proyecto es que también nos entrega esta suerte de empoderamiento, autonomía también a los ciudadanos y ciudadanas, ya sea que hayan sido víctimas de delitos o no, o quizás estén ahí vulnerables a hacerlo. Es importante saber, finalmente, tener esta información para poder tomar mejores decisiones. Si finalmente también mucho se basa en eso, ¿no? ¿Qué es lo que yo decido y en qué situación de riesgo me pongo o no? Para preguntarte finalmente en qué etapa está este proyecto 360, cómo podemos conocerlo, acceder a él, se hace a través de municipios, tengo que contactarme de manera particular para poder recibir estas herramientas. Gracias por la pregunta, Camila, es súper importante. Nosotros estamos haciendo un llamado así, pero a voz muy alta, a las instituciones, colegios, juntas de vecinos, organizaciones, empresas, municipalidades, idealmente por la convocatoria masiva que ellos pueden tener, a cualquier persona que esté realmente comprometida con la seguridad de sus personas cercanas, de sus votantes, no nos olvidemos que todos somos votantes, de los ciudadanos, a llamarnos, a utilizar la solución que nosotros ya hemos creado para poder, como bien tú dices, empoderar a la gente a tener herramientas de prevención efectivas. Y además, como exclusiva, estamos lanzando un par de clases para personas individuales, comunes y corrientes, mamás, papás, hijos, hermanos, etcétera, yo, tú, etcétera, que quieran inscribirse y aprender estas herramientas de autodefensa psicológica, en las cuales tú no necesitas fuerza física para repeler a un Claro. posible agresor. Solamente necesitas el cerebro en funcionamiento. Y ahí está apareciendo en pantalla precisamente el Instagram. Queremos agradecerte precisamente por estar acá y a ver si en otra oportunidad podemos conversar también. Muchas gracias, un abrazo. Muchas gracias a ustedes, Luis y Camila, y les deseo lo mejor. Igualmente, Manténganse Marcela. seguros. Chao, Hasta chao. pronto. 8 minutos nos separan de las 10 de la mañana, conectado con todo lo que está pasando esta mañana.